Dice el versículo 17. Vamos a ver solo unos cuantos versículos y luego vamos a entrar a la enseñanza. Entonces se levantó Jacob. Recuerden que ya hemos leído los versículos anteriores, ¿verdad? Usted debería de agarrarle el hilo ahorita a lo que había pasado. Dice que Dios le habló a Jacob y le dijo que ya tenía que irse. Entonces Jacob fue a hablar con Lea y con Raquel y le contó, ¿verdad?, todo lo que había hecho Dios, cómo era que había prosperado y cómo era que ahora lo veía el padre de ellas y sus hermanos y cómo lo estaban martirizando, ¿verdad? Y que ya era tiempo de irse. Y Jacob aprovecha el momento en el que Labán se había ido a ver los animales, dar sus animales a una distancia de aproximadamente 3 días, ¿se recuerda? Y en ese momento Jacob va, agarra sus animales, agarra sus cosas y como decimos nosotros, se larga, ¿verdad que sí? Agarra todo y se va para la tierra de Canaán. Ahí es donde nosotros nos quedamos. Amén. Y en el versículo 17 dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Yo le había dicho de que él ya no vio a su padre ni a su madre, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero sigamos, eso es despacito, ¿verdad? Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Y Raquel, a ver, lea esa parte conmigo. Y Raquel, ¿qué dice? Hurtó los ídolos de su padre. Yo quiero que se dé cuenta que esa acción pareciera ser así como una acción normal que no tiene ninguna consecuencia, que no tiene nada de agravio, ¿verdad que sí? Se van a dar cuenta hasta dónde llega ese agravio en las Escrituras. Sigamos. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y se fue tras Jacob camino de 7 días. Yo quiero que se dé cuenta la expresión que dice camino de 7 días, ¿ok? O sea, ¿cuánta distancia ya le llevaba? Ahora recuérdense que él llevaba niños, él llevaba animales, él llevaba de todo. Y a pesar de eso ya había avanzado bastante. Lo que pasa es que Labán tenía que regresar los 3 días que había ido para allá. Amén. Y luego, yo quiero que se tome en cuenta esto. Y le alcanzó en el monte de Galaad. Ahí quiero que nos quedemos y luego vamos a ver todas las cosas que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Hay muchas cosas que Dios permite en nuestra vida y las permite siempre con propósitos. Hay cosas que nosotros las damos a entender y hay cosas que nosotros no las damos a entender. Pero una cosa tenemos que tener presente todo el tiempo. Y había algo que palpitaba, podríamos decir, en el corazón y en la mente de Jacob: la palabra de Dios. Él se movió por la palabra de Dios, a pesar de todas las cosas que podrían pasarle a él. Estamos viendo la vida de Jacob y quiero que veamos bajo el subtítulo la protección de Dios a Jacob, o la protección que Dios da a sus siervos. Recuérdense lo que decía Romanos capítulo 15 versículo 4, que estas escrituras se escribieron para nosotros, para que aprendamos, para que tengamos paciencia, para que tengamos esperanza en ellas. Y la Biblia nos habla a nosotros de la misma manera, porque si se da cuenta, todas las circunstancias que vivió Jacobo fueron difíciles, fueron duras. Muchas de ellas no se comprendían, porque ¿cómo era posible que Dios permitiera que un Labán se aprovechara tanto, fuera tan sinvergüenza, fuera tan malo con Jacob, y Dios se lo permitiera?
Pero a pesar de no tener esta escritura, que le voy a decir en este momento, yo creo que Jacob ya la tenía en su corazón. Porque todos los que aman a Dios, todas, diga conmigo, todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas que dice, les ayudan para bien. Aún Labán te ayuda para bien. Amén. Muchos de nosotros tenemos nuestros labanitos. O algunas veces también nos convertimos en Labanes. Ay, no le gustó, ¿verdad? Sí, a veces Dios lo usa como Labán. Quiero que se dé cuenta de algo muy importante. Dios está con Jacob, pero no está de manera visible. Dios solamente le habla a Jacob y le dice que está con él, que tenga confianza, porque él está con él y que él lo va a cuidar y que él lo va a proteger y que él va a cumplir su palabra. Amén, hermanos. Amén. Esto es algo muy importante que quiero que usted y yo veamos en la vida de este varón. Ahora, cuando Jacob sale de la casa de Labán, si se da cuenta, Labán no se queda tranquilo. Yo creo que Labán llega a su casa y lo primero que hace, como es un gran avaro, es ver todos los animales. Yo creo que vio todos los animales. A ver, ¿qué se llevó este tremendo? ¿Cuántos creen que él fue a revisar su casa? Él tuvo que haber ido a revisar su casa, porque él se dio cuenta que le hacía falta algo muy importante para él, ¿cierto? Entonces, por eso yo le digo que sí tuvo que haber ido a revisar su casa. Ahora, ¿se había llevado Jacob los animales de él? ¿Se había llevado las cosas realmente Jacob de él? Realmente no, solamente había una cosa que se habían llevado, pero no había sido Jacob. Entonces, este hombre va persiguiendo a Jacob. El enemigo no va a querer que tú te vayas fácilmente de él. Y siempre va a tener algunas cositas con las cuales nos quiera a nosotros ir a encontrar y querer retener y querer que nosotros regresemos hacia él. Él todo el tiempo va a estar peleando por nosotros. Nos va a persuadir, aleluya, porque quiere que nosotros estemos a su servicio. Porque recuérdese lo que era Jacob para Labán. Jacob para Labán era una gran bendición. Labán no tenía realmente mucho cuando llegó el bendito de Jehová. Pero cuando llega el bendito de Jehová, todo se le multiplica. Amén. Parece ser que todo crece. Y por eso es que no lo quiere dejar ir. Aleluya. Entonces, él no quería dejarlo ir porque el enemigo siempre busca que nosotros estemos bajo su tutela y nos quiere intimidar para mantenernos como esclavos. Porque realmente Jacob estaba como un esclavo en la casa de Labán. ¿Cierto? Alabado el nombre del Señor. Ahora, el camino que le faltaba a Jacob era mucho. Ese era simplemente, si de repente Jacob dijo, ahorita que salga, se va a cumplir ya la palabra del Señor, estaba muy lejos de que se cumpliera. Yo quiero que se dé cuenta y que usted y yo aprendamos que a veces el Señor apenas está comenzando con nosotros. El enemigo no nos quiere dejar ir porque sabe lo que va a hacer Dios con nuestras vidas. Y lo mismo iba a pasar con Jacob. Porque ahí realmente era que iba a comenzar el trayecto del trato personal de nuestro Dios con él. Pero Jacob tenía que aprender muchas cosas. Así como nosotros tenemos que aprender muchas cosas. Tenemos que realmente conocer a Dios. Porque para Jacob, el Dios al que él servía realmente no era el Dios de él, sino era el Dios de Abraham y de Isaac. Entonces tenía que hacerse conocer Dios a él. Y tenía que pasar circunstancias en las cuales él podía aprender, no por letra, sino por la forma en que iba a desenvolverse su vida.
él iba a poder ver la mano poderosa de nuestro Dios. Aleluya. ¿Qué haría Dios con Jacob en el desierto? Póngase a pensar en esto. A Dios, si lo pusiéramos de esta manera, si fuera como nosotros, le convendría más trabajar con Jacob en la casa de Labán. Porque ahí no tenía que preocuparse Dios por todo el ambiente al que se iba a meter Jacob. No sé si me doy a entender. Amén. Sin embargo, lo lleva al lugar aún más peligroso. Porque el desierto era más peligroso aún que la casa en donde se encontraba Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Era más peligroso. Entonces, ¿por qué Dios lo lleva a un lugar más peligroso? Ahí se le podía salir de las manos a Dios. ¿Ah? Ahí de repente ya no se podía cumplir la voluntad del Señor. Miren lo que es nuestro Dios, hermano. Para lo que nosotros es una locura, para Él es tan sencillo, para Él es tan fácil. Pero si no nos mete en el desierto, si no nos mete en esos lugares en donde está el peligro, nunca vamos a poder nosotros realmente llegar a conocer al Señor. Amén. Entonces, no le huyas al desierto. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Jacob iba a estar expuesto ante todo mal, ¿cierto? Ahora iba a estar expuesto. Y no solamente él. La importancia ahora de la descendencia de él. Dios puede cuidar de uno, pero ya cuidar de muchos. ¡Aleluya! Yo cuando miro esta historia me emociono. Porque digo, Señor, ¿cómo cuidas de toda tu iglesia, Señor? A cada uno de nosotros nos tiene controlado el Señor. Nos tiene protegido el Señor. Y nos tiene asegurados en el desierto de este mundo. Bendito sea su santo nombre. Que nos enseña entonces la historia de Jacob, de cómo Dios cuida a sus siervos. Aleluya. ¿Cómo pelea Dios por nosotros? Porque hay muchas cosas que hace Dios que usted y yo no las vemos, pero que Él está haciendo. Alabado el nombre de Dios. Quiero comenzar con lo primero, los obstáculos que enfrentó Jacob para obedecer a Dios. Déjeme decirle que en nuestro caminar con Dios, en este peregrinaje en la tierra, así como a Jacob, lo más importante para aquel que ha llamado a Dios es el obedecer. Por sobre todas las cosas, lo importante es el obedecer lo que Dios ha dicho. Y Dios había hablado a Jacob y era menester de Jacob que debía de obedecerle. Ahora, ¿cuáles fueron esos obstáculos que enfrentó Jacob para obedecer a Dios? Porque usted y yo enfrentamos obstáculos para obedecer a nuestro Dios. Y a ese obstáculo muchas veces se le llama temor. El temor de enfrentar algo que nunca había experimentado. El salir de la casa de Labán y exponerse no solamente él, sino a toda su familia y a toda su riqueza, era una experiencia que él jamás en su vida había experimentado. Pero Dios le dijo: ahora que tenés hijos, ahora que tenés las mujeres, ahora que tenés las cosas, salite de allá y te me vas para el desierto. Era una experiencia nueva. Nosotros en el caminar del Señor experimentamos toda una vida nueva, porque Dios nos pide que nosotros actuemos de cierto tipo de manera, de la cual no estamos acostumbrados. Nos tenemos que desajustar de aquella forma de vivir que traíamos, y ahora el Señor dice: ok, ya no lo vas a hacer de esta manera, ahora lo vas a hacer de esta manera. Obedecer a Dios en aquello que nos dice en cuanto a nuestro carácter y actitud no es fácil. Si antes tú la vida la vivías peleando con otro, y el Señor te dice: ahora ya no lo vas a hacer así, ahora te van a dar una mejilla y tienes que poner la otra.
Señor, ¿será que puedo confiar en eso? ¿Será que realmente voy a salir victorioso? ¿Será, Señor, que voy a sobrevivir? ¿Será que la puedo hacer? Ese es un temor. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros nunca hemos experimentado en la vida. Todo lo que Dios te dice a ti y a mí, nunca lo hemos experimentado porque nosotros hemos vivido en el mundo. Hemos vivido a nuestra manera. Hemos vivido conforme a nuestros deseos. Amén. Pero ahora el Señor dice, ok, ahora eres hijo mío, renuncia a tu yo, sacrifícate y vas a vivir a mi manera. Tienes que confiar en que yo voy a estar contigo. En que yo voy a respaldar mi palabra. Aleluya. Una experiencia nueva. ¿Nos cuesta ser humildes? Claro. ¿Nos cuesta ser mansos? Nos cuesta hacerlo. ¿Nos cuesta ser pacientes? ¿Verdad que sí? Todas esas cosas son muy importantes en la vida del cristiano. Recuérdese que eso es el fruto del Espíritu en nosotros. Amar al que no nos ama. No vengarnos. No ser llevados por lo malo, sino vencer lo malo con lo bueno. Ah, no, Señor, es que así no se vale, porque estamos caminando, amén, en un terreno que nosotros no conocemos. A Israel, cuando lo sacó y lo llevó a Egipto, allá en el tiempo de Josué, dice que se lo llevó por un camino que nunca habían caminado. Y así le pasa a la vida del creyente. Ahora le dice Jacob, vete, sal con toda tu ralea. Los cambios siempre van a ser incómodos. Los cambios nos dan miedo a nosotros, porque no estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Pero si el Señor dice, hazlo, porque yo voy a estar contigo y vas a ver mi victoria, hermano, le tenemos que creer al Señor. Le tenemos que obedecer a Dios. Dios no falla. Nunca había caminado de esa manera. Mire los obstáculos a los que se enfrenta para obedecer a Dios. Porque alguien podría decir, pues qué difícil era solamente salir. Sí, pues. Qué difícil es cuando nosotros oímos las palabras humildad, mansedumbre, amor, perdón y todo. Se oyen tan bonitas, se oyen tan fáciles solamente a nivel teórico. Pero cuando las tenemos que poner por obra, ese es un caminar que nosotros nunca hemos realmente experimentado. Y Dios espera que confiemos en Él. Yo le aseguro que funciona la palabra del Señor. El temor de dejar aquella área de conformidad. Es que yo aquí me siento confortable, dijo. Obedecer a Dios es dejar nuestra área en la que nos sentimos nosotros conformes. Pero si nos sentimos conformes y no hay avance y nosotros no estamos realmente yendo hacia adelante, ¿de qué sirve? Dios no es un Dios que se estanca. Dios es un Dios que todo el tiempo está caminando con su pueblo. ¡Aleluya! Porque si él se quedaba en su conformidad, no iba a poder llegar a conocer realmente a Dios. No iba a poder realmente experimentar y crecer para con Dios. No iba a poder ver el respaldo de Dios. Porque de repente pasan las experiencias y usted y yo tenemos que esperar. Señor, pero dijiste que si hacía esto, tú ibas a hacer esto. Pero espérate. Espérate. Porque Él va a obrar. Si oyó la palabra del Señor, espérate. Porque Él va a obrar. Quizá no hoy, quizá no mañana, quizás en un año o quizás en 2 años. No sé cuándo a Él le plazca. Pero de que va a obrar nuestro Dios. El temor a saber si Dios respondería y cuidaría de su familia. ¿Quién podía ser? Pongámonos a pensar en esto. ¿Quién en la tierra podía hacerle daño a Jacob? ¿Quién podía hacerle daño a Jacob? Póngase a pensar. Aquellas pandillas que estaban ahí, aquellos ladrones que estaban allí,
animales de repente de aquellos salvajes? ¿Ah? ¿Quién podía hacerle daño realmente a aquel que había sido llamado por Dios? No lo llamó cualquiera, lo llamó el Todopoderoso. No lo llamó cualquiera, se llama Jehová de los ejércitos. Aquel que sostiene su palabra, aquel que le dijo, salte porque yo voy a cuidar de ti, le dijo. Ahora yo le hago una pregunta, ¿solamente se lo ha dicho a Jacob o no lo ha dicho también a nosotros? ¿Quién puede con nosotros? Aleluya. Mire pues, Dios sabía esto. Jacob solamente lo tenía que creer. Pero normal en el ser humano es tener temor. Usted y yo tenemos tanto testimonio el día de hoy por medio de su palabra y aún de otros hermanos y hermanas. Pero en el caso de Jacob no había tenido mucha experiencia. ¿Y será que, bueno, a mí me dio la palabra, pero ¿y qué tal a mis hijos? ¿Y qué tal a las mujeres? ¿Y qué tal a los animales? Tenía temor. O sea, obedecer a Dios era arriesgar a su familia. Era ponerla en peligro. Aleluya. Pero a la misma vez era una gran oportunidad. Obedecer a Dios es una gran oportunidad. Tú te puedes quedar sin hacer nada. Así te quedas todo el tiempo. Pero si decides dar un paso y decir, haz lo que yo te digo y vas a ver mi mano poderosa, vas a ver la mano poderosa de Dios. Jesús le dijo a aquellos a los que se le había acabado el vino, agarren las tinajas esas y pónganles agua, dijo. ¿Qué te la llevas, señor? ¿Y qué? Agua. Échenle agua. Y luego sirvan. Solamente obedeciendo pudieron darse cuenta del poder de Dios. De que cuando Él habla, Él cumple su bendita palabra. El temor a saber si Dios respondería y cuidaría de su familia. Ese es un obstáculo para obedecer. Pero Jacob estaba dispuesto a obedecer a Dios. El temor a que Labán, enemigo, no lo dejara ir y que le hiciera daño. Porque por eso es que se va como se va. Amén. Sí había temor. O sea que ella andaba buscando la oportunidad, pero decía, ¿en qué momento me voy? En ese momento no confió en el Señor. Ya vimos la semana antepasada de lo que debía de haber hecho Jacob para con Labán. Pero no lo hizo, porque tuvo temor, no confió en el Señor. Temía que le hiciera daño. El temor a hacer el ridículo. Si hay algo que le teme el creyente o el ser humano, es hacer el ridículo. Y si no funciona, me voy a ver como un payaso. Van a aprovecharse de mí, se van a reír de mí. Ese es el miedo que tenemos nosotros cuando Dios nos dice, obedécelo, haz de esta manera, porque la gente nos dice que somos tontos. No se dio cuenta que se lo vacilaron, dice, ¿verdad que sí? Que le vieron la cara de menso. ¿Ah? Se aprovecharon. Sí, así piensa la gente. Son unos brutillos, están perdiendo el tiempo mientras nosotros nos estamos haciendo millonarios. ¿Ah? 2 horas en la iglesia, 4 horas en la iglesia, terminar el fin de año en la iglesia y comenzarlo en la iglesia, mientras nosotros estamos alegres. No, nosotros estábamos alegres. Terminamos el año alegres y lo comenzamos alegres. Amén. Y bendecidos por el Dios Todopoderoso. Él tenía temor a hacer el ridículo, a dejar la seguridad en una tierra extraña y exponerse a la muerte. Mire todos los obstáculos que había para obedecer a Dios. ¿Acaso no son nuestros obstáculos? Son los obstáculos que nosotros también pasamos, vivimos, experimentamos. Pero dice la Biblia que Dios dejó las escrituras del pasado para que a través de ellas nosotros podamos tener paciencia y esperanza de que Dios cumple su palabra. Jacob es un escogido de Dios. ¿Cuántos de aquí se sienten escogidos de Dios?
Oh, esta historia es, hermano, a mí me ha dejado marcado la historia de Jacob. Porque me veo en él, me reflejo en él. Y no crea que las cosas buenas. En las malas es donde más me reflejo. Y tengo esperanza que Dios todavía no ha terminado conmigo. Cuando lo miro digo, qué paciencia, Señor. Si la tuviste con Jacob, Señor, tenla un poquito también conmigo, le digo. Porque somos puras fallas. Esos temores iban a ser aprovechados por Dios. Oiga bien, nuestros temores muchas veces son aprovechados por Dios. Porque a través de ese temor, Dios te va a demostrar a ti y a mí que Él siempre va a estar ahí por ti y por mí. Iba a aprender Jacob que ese temor muchas veces fue imaginario en su vida. Solamente fue imaginario en su vida. Aleluya. La mayoría de nuestros temores son imaginarios. Nosotros nos hacemos una película en nuestra, y lo voy a hacer, y me van a responder así, y me va a pasar esto. Pero todo lo tenemos ya planeado. Pero sabe que muchas veces son simplemente imaginarios. Gloria al nombre de Dios. Iba a darle grandes lecciones de quién es Dios y de cómo obra Dios. Aleluya. Con aquellos que ha hecho pactos. ¿Había hecho Dios pacto con Jacob? Como no me contestó, se lo voy a preguntar otra vez. ¿Había hecho Dios pacto con Jacob? ¿Y qué significa que Dios haga pacto con un hombre? ¿Qué significa? Que ese pacto se va a cumplir. Llueve, truene o relampaguee. No va a haber nada que pueda impedir que ese pacto se lleve a cabo. Y nosotros, el pacto de nosotros no es un pacto cualquiera. El pacto de nosotros fue a través de la sangre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia está metida en ese pacto. Eso quiere decir que lo que dice el pacto para la iglesia se va a cumplir. Si se cumplió en un simple hombre llamado Jacob, no digamos en una iglesia por la cual derramó la sangre Cristo Jesús. Aleluya. Yo soy parte de ese pacto. Usted es parte de ese pacto. Qué tremendo, hermano. Y Dios está trabajando en usted y en mí. Él iba a Canaán, yo voy a la Canaán celestial. Aleluya. Y el enemigo me va a salir por aquí y me va a salir por acá. Me va a venir Labán y me va a venir Esaú. Pero no me quiero adelantar. Gloria al nombre del Señor. Pero sucede algo. Siempre hay una mosca en la sopa, hermanos. Dice la Biblia que Raquel. Esa Raquel, ¿verdad, hermanos? Espero que usted no sea Raquel. Porque nosotros podemos criticar a Raquel. Pero nosotros también queremos llevar nuestros diositos, nuestros idolitos todo el tiempo. Raquel hurta los ídolos de su padre. Ahora, yo quiero hacer una connotación acá. Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos. Fíjese cómo se engancha automáticamente todo esto. Raquel hurta los ídolos de su padre. ¿Y por qué razón los roba? Voy a darles algunas razones por las cuales se cree que los pudo haber robado. ¿Qué le parece? Quizás porque los adoraba y no quiso estar sin ellos. Esa es una razón. Quizá porque se había acostumbrado con su papá a adorarlos y no quería estar sin ellos. Le iban a hacer falta los ídolos, como a muchos de nosotros nos pueden hacer falta algunos ídolos. Yo no tengo ídolos, ¿verdad que sí? A veces sí, hermanos, porque los ponemos antes que a Dios. Mencióname un ídolo, por favor. Mencióname algunos idolitos
que podrían, o algunos que podrían llegar a ser idolitos en nosotros? A ver, ¿no oyó esa expresión? Los hijos, dice. ¿Será que los hijos pueden llegar a ser ídolos de nosotros? No, yo pregunté, ¿será que los hijos pueden llegar a ser ídolos de nosotros? Y el esposo puede llegar a ser un ídolo. Y la esposa puede llegar a ser una ídola. El trabajo puede llegar a ser un ídolo. El entretenimiento puede llegar a ser un ídolo. ¿Cuántas cosas se pueden convertir en un ídolo para nosotros? Que pensamos que, ay, es que si se muere, entonces ya no tengo vida. Yo no sé qué voy a hacer sin ello. Me muero. O sea que tu vida depende de un ídolo. Quizá porque los adoraba y no quería estar sin ellos. Una razón. Segunda razón. Quizá no quiso que su padre los consultara. Esa es una razón, ¿verdad? Usándolos como herramientas de adivinación. Porque los usaban para adivinar. A ver, diosesitos, a ver, idolitos, ¿tú qué piensas? ¿Cómo va a ser la vida? Esto y lo otro. Número 3, quizás no había sido porque los ídolos comúnmente se usaban como títulos de propiedad. ¿Cómo así, pastor? Los ídolos se usaban como títulos de las propiedades y ella estaba pensando que estaba tomando su herencia. A ver, ponle por favor la nota que te puse acerca de los ídolos allí, de cómo se veían los ídolos en el tiempo los ídolos en el tiempo de Jacob. ¿Eran valiosos los ídolos? Son valiosos según el valor que usted les quiera dar. Porque recuerda que al final de cuentas simplemente son ídolos. Que no tienen ningún poder y que no pueden hacer absolutamente nada. Aún sean de carne o aún no sean de carne. Así de vanidad son los ídolos. ¿Valían algún dinero? ¿Los ídolos estaban atados a la herencia de su padre? Oigan las preguntas. Sigamos. Tablas descubiertas en Nusi, cerca de 1930, demuestran que ciertos ídolos de familia estaban identificados con la herencia de una persona. O sea que tenían, aparte de ser ídolos, una importancia de propiedad. Parece que a quien tuviera los ídolos se le reconocía como el heredero primario de la propiedad de un hombre. Si ya sabiendo eso, pastor, y ahora ya sé por qué se fue. Espérese, todavía no, ¿verdad? Los ídolos demostrarían que Jacob definitivamente era el propietario de los rebaños que había ganado mientras trabajaba para Labán. Si Jacob necesitaba demostrar que él había recibido legalmente los rebaños de Labán, si Labán o los hijos de Labán alguna vez disputaran el derecho de Jacob sobre los rebaños, los ídolos serían la prueba de Jacob. Según se ha planteado, quien tuviera en su poder los ídolos de la casa era el heredero primario de la propiedad de la casa de un hombre. ¿Sí entendió? ¿Eran importantes los ídolos en ese tiempo? Hoy en día a lo mejor no representen esto, pero en el tiempo en el que se está hablando, eso era lo que representaba también un ídolo. Aparte de la idolatría que se hacía a él. Entonces, voy a repetirle esa razón. Raquel hurta los ídolos. ¿Por qué los hurta? Quizás había sido porque los ídolos comúnmente se usaban como títulos de las propiedades y ella estaba pensando que estaba tomando su herencia. Quizás lo hizo por revancha contra su padre, sabiendo lo valioso que eran para él. Quizás porque quería guardar a su padre de la idolatría, según las tradiciones judías. O quizás lo hizo para que su esposo Jacob pudiese reclamar la herencia o los animales
que había ganado mientras estuvo con Labán. Pero la Biblia no nos dice el por qué razón se lo llevó. Pareciera ser que tuviera sentido si a través de los ídolos se puede reclamar una propiedad o se puede probar que los animales que se había llevado o que había ganado Jacob en la casa de Labán eran de él porque él tenía los ídolos. Pero no se dice nada en la palabra del Señor. Sin embargo, ese acto crea un gran problema. Un pequeño acto de desobediencia a la palabra del Señor nos trae un sinfín de problemas a nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que es una mentira piadosa, puedo hacer esto, como quiera, no me ha pasado absolutamente nada. El mal que cometemos nosotros nos va a alcanzar. Y no solamente nos hace daño a nosotros, sino que le puede hacer daño a todos los que están a nuestro alrededor. Alabado el nombre del Señor. Recuerda entonces que un ídolo solamente tiene el valor que la persona le quiere dar, aunque sea falso. Aleluya. Decide obedecer entonces Jacob. Raquel roba los ídolos de su padre y viene la persecución. Decide Labán perseguir. Y a mí me llama la atención en el área espiritual, cuando vemos nosotros cómo el enemigo todo el tiempo está persiguiendo a la iglesia. Todo el tiempo está persiguiendo nuestras vidas. No nos quiere dejar tranquilos. Siempre quiere regresarnos a la posición en la que nosotros estábamos para con él. Qué escena más tremenda de cómo Labán no quiere dejar ir a Jacob. Un siervo que ha sido, en el que Dios puso sus ojos en él, en el que lo sacó, aleluya, y quiere hacer una gran obra en su vida. Labán sabía que Jacob era un hombre muy especial y que traía bendición consigo y no lo iba a dejar ir fácilmente. No, el diablo sabe, hermano, de una u otra manera que usted y yo traemos talentos y un llamado de parte de Dios, que cuando estamos en la mano de Dios vamos a ser de una gran bendición nosotros. Entonces él quiere evitar a toda costa que nosotros le sirvamos a Dios. Dice la Biblia en el libro de Efesios que antes nosotros le servíamos al diablo, pero ahora el Señor nos ha rescatado. Y sin embargo él sigue luchando. Quería aprovecharse de Jacob, quería usarlo para sus planes egoístas, lo mismo que el diablo para con nosotros. Lo persigue 7 días y lo persigue. Alabado el nombre del Señor. Pero hay algo que sucede. A ver, vayamos a la lectura. Santo Dios. Dice la Biblia en el versículo 22, 31-22. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y lo alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios, dígalo conmigo, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche. Qué casualidad que en esa noche le vino en sueños, ¿verdad? No es casualidad, hermano, es que Dios está peleando por Jacob. Yo le dije que el subtema del mensaje es la protección de Dios a sus siervos. Y muchas veces nosotros no vemos la protección que Dios está haciendo para con nosotros. ¿Cuántas veces el diablo nos ha pedido a nosotros? A los discípulos dijo, dámelos porque los quiero zarandear, dijo. No sé quién de nosotros está en la lista ahorita. Deja de poner el ojo. ¿A quién zarandeo? Dijo. ¿Ah? Tremendo, va. Sí, el diablo pidió permiso para zarandear a los discípulos. Y aquí el Señor sabía la condición y el momento en el que se encontraba Jacob. Y mire lo que hace. Esto no lo sabe Jacob, ni lo tiene que saber.
El que lo tiene que saber es el que tiene el control de la vida de Jacob. Yo no tengo que saber muchas cosas. Pueden estar planeando muchas cosas en contra de mi vida, pero hay alguien que mira por mí. Dice la Biblia que Él no duerme, ni de día ni de noche. Él siempre está vigilando mi vida. Alabado el nombre del Señor. No solamente conoce las acciones, sino los pensamientos. Amén. Él sabe lo que el diablo está y sabe la gente que está usando el diablo para querer hacernos daños. Dice la Biblia, hermanos, ahí literalmente: y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob desmedidamente. No tanto que no le hagas, sino cuidadito con usar las palabras que no tengas que usar. Hágalo bien. Tremendo, ¿verdad? O sea que Labán ya va avisado. Jacob no sabe esto. Pero lo que importa es lo que sabe Dios y no yo. Alabado el nombre del Señor. ¿Estamos seguros en las manos de Dios, hermano? Lo que quiere hacer el diablo con usted, ya le dijo el Señor: cuidadito, es mío. Va a cumplir con mi propósito. No lo puedes tocar. Por eso yo tengo que estar en servicio para el Señor. Se interpone entre Labán y Jacob. Labán entonces es advertido por Dios. A eso se le llama protección. A eso se le llama anticipación. Amén. Antes el diablo tenía autoridad sobre nosotros porque éramos sus esclavos. Pero desde el momento que vino Cristo y nos libertó, ahora somos propiedad de Cristo. Y viene el diablo tras nosotros y no puede tocarnos. Yo siempre glorifico a Dios y digo esto: ni los brujos con sus brujerías ni con sus hechicerías nos pueden tocar. Porque antes que salgan, ahí no puedes, papá. ¿Qué acaso no ves la sangre mía sobre su vida? No puedes tocarlo. Santo Dios. Si usted si el Señor a usted y a mí nos pudiera poner así en una televisión, ¿cuántos han querido hacernos daño a nosotros? De esos malvados que han querido tirar un montón de mugrero para nuestras vidas. Ay, usted se quedaría sorprendido o sorprendida. Porque con nosotros está el poderoso de Israel. Como un muro impasable. Y aun cuando se muera, tranquilito, porque tampoco en su tumba pueden hacer nada. No la pueden tocar, no pueden hacer ningún mugrero. Por supuesto, si es cristiano, ¿verdad? Mira hasta dónde llega el poder de Dios, hermano. Es increíble esto, hermano. Ahí está cubierta, hasta el sepulcro está cubierto del creyente. Tremendo esto, alabado el nombre del Señor. O sea, Dios está peleando, Dios está protegiendo a Jacob. Jacob ya lleva 7 días. Yo imagino al pobre Jacob, porque Jacob sabe que lo vienen siguiendo. Solo está esperando que de repente le caiga el vaso. Pero imagínense, hermano, la mente de Jacob, hermano, porque él no va solo preocupado por él. Él va preocupado por toda su familia. Él va preocupado por todos los animales. Él va preocupado, dice: Señor, ¿será que voy a cumplir tu voluntad, Señor? No sabe que desde allá arriba, aleluya. Mire, ¿se recuerda que en el tiempo que estamos hablando no había, como el día de hoy, luces esas que nosotros tenemos? Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Ah? Yo me recuerdo cuando era joven, o cuando era niño, no había luz pública. ¿Cuándo se recuerdan de eso? Muchos de ustedes, déjense de cosas. Mano, oscuro allá afuera. Pero yo le aseguro una cosa: en el tiempo de Jacob era peor. Yo imagino a Jacob en toda la oscuridad, serpientes por aquí, animales por allá. Y él no podía ver. Híjole, lleva a toda su familia ahí, con aquel temor, con aquello.
Y no solamente de los animales, de los ladrones, de los secuestradores, sino que de Labán también. Porque decía, este viejo mañoso de cualquier momento me alcanza. Él sabía de una u otra manera que lo iba a seguir. Alabado el nombre del Señor. Entonces, sigamos en la lectura. En el 25 dice la palabra del Señor. Alcanzó pues Labán a Jacob. Y este había fijado su tienda en el monte. ¿Sí se dio cuenta? En el monte, no en el hotel. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste? Mire qué sinvergüenza va. ¿Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Si se da cuenta, ese Labán es de lo que no hay, hermanos. Siga. ¿Por qué te escondiste para huir? ¿Y me engañaste? ¿Y no me lo hiciste saber? Para que yo te despidiera con alegría y con cantares, y oiga bien, y con tamborín y arpa. ¿Cuántos creen que eso haría a Labán? Nah, ese Labán, hermano. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora, locamente has hecho, le dice. Qué tremendo. ¿Cuántos creen que Labán iba enojado? ¿Qué tan enojado cree usted que iba? Ese iba que le ardía el pecho, hermano. Ese iba que le ardía el pecho. Ese dijo, si lo encuentro. Pero ya Dios ya lo había frenado, ¿se da cuenta? Cuidadito, le dijo, porque ahí solo hizo preguntas. Lo primero que hace Labán es hacer sentir culpable a Jacob. Fíjese cómo Labán es como si fuera el diablo el tremendo. Hace sentir culpable. ¿Sí o no? Te recuerda tus fallas. Te dice, no eres bueno. Mentiste, te escondiste. Mire la estrategia que usa para hacer sentir mal y culpable. Un arma muy sutil de parte del diablo. ¿Qué otra cosa? Se trató de mostrarse amable y bondadoso. Pero si es que yo solamente te quería hacer bien. Yo lo que quería era hacerte fiesta. Yo te amo, Jacob. Yo estoy muy complacido de que estés conmigo. Y toda tu familia. Te hubieras despedido de mí. La cosa hubiera sido diferente. Yo no me hubiera opuesto. ¿Quién le podía creer a Labán eso, hermano? Y luego, en el siguiente versículo, le dice, primero lo hace culpable, luego se porta amable, y luego, mire lo que le dice, poder hay en mi mano para haceros mal. ¡Ja! ¿Qué le quiso decir ahí? ¿Qué le quiso decir ahí? Si yo quiero, a ti te puedo hacer lo que yo quiera. Óigalo bien. Mire cómo es que va Labán. Mas el Dios de tu padre. Cuando oye Jacob eso, porque le dice, yo te puedo hacer. Y Jacob así, la diría, ya me tiene, diría. Pero él luego dice, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Cuando oyó esto, Jacob dijo, ok, solo necesitabas mencionar esto mugroso. Aleluya. ¿Sí se da cuenta de eso? Dice el 31. No, perdón. No hemos leído el 30, ¿verdad? Gracias, hermano. Y ya que te ibas,
¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? Ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? ¿Qué le está diciendo Jacob ahí? Eres un ladrón, le dijo. Ya se dio cuenta de todo lo que le dijo, ¿eh? En pocas palabras, sacó todo lo que tenía en su pecho Labán. Eres un ladrón. Aleluya. Porque él pensaba que Jacob le había robado sus diosesitos. ¿Qué debía de responderle Jacob? Jacob hacía poco le tenía miedo a Labán. Sí sabe usted, ¿verdad? Jacob le tenía miedo. Así como nosotros al principio le tenemos miedo al diablo, pero ahora ya no, porque sabemos quién está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Cristo lo despojó. Aleluya. Mire la respuesta. El tercer punto es la respuesta con firmeza de Jacob a Labán. Mire ahora el Jacob que el Señor, en el cual el Señor está trabajando. Mire la respuesta del Jacob que está siendo transformado, que está llegando o que quiere hacer lo que a Dios le place. La respuesta es tremenda. Alabado el nombre de Dios. En el 31 yo quiero que se dé cuenta de lo que dice Jacob y de lo que representa para el creyente también el día de hoy. Respondió Jacob y dijo a Labán. ¿Qué dijo? Porque tuve miedo. ¿Sí se da cuenta? Tuve miedo. Pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Labán era malo. Mire hasta dónde llegó el miedo de Jacob. Es que si se lo digo me hubiera quitado mis hijas y me hubiera quitado todo. Sigue en el 32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, porque lo acusó de ladrón. Ahora, esta afirmación es, recuérdese que la palabra de Jacob es la palabra de un bendecido de Dios. Y a quien bendice, será bendecido. Y a quien maldice, será maldecido. Si se da cuenta, lea lo que dice allí. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, ¿qué dice? No viva, dijo. ¿Quién llevaba a los dioses? Pero él no lo sabía. Ah, Raquelita, ¿verdad? Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. La sentencia que da Jacob se llega a cumplir muy rápido en la vida de Raquel. Lo vamos a ver en el futuro. Pero esa sentencia que da allí se cumple, porque Raquel muere joven en su segundo parto. Tremendo, hermano. Cuidado cuando nosotros hacemos las cosas a escondidas, cuando pecamos en nombre del Señor, porque podemos pagar las consecuencias. Fíjese pues, ella los había robado, pero ¿a quién le estaban diciendo ladrón? A Jacob le estaban diciendo ladrón. Qué tremendo es esto, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Sigamos leyendo. Entonces entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. ¿Cómo es que deja de último a Raquel, verdad?
Me llama la atención también. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Tremendo esto. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, o sea, la silla de un camello. Y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. No, yo no le voy a especificar eso porque usted ya sabe, ¿verdad?, a qué se está refiriendo, ¿verdad? No me puedo levantar. Parece ser que ese momento, esa situación era muy delicada y había una manera de verlo que realmente se contaminaba a la persona que hacía tal cosa. Y él buscó, pero no halló a los ídolos. Los ídolos se quedaron allí. Se lo robó. ¿Y qué otra cosa hizo Raquel? Dice el hermano, los contaminó, dice. Si ya están más contaminados que la contaminación. ¿Ah? ¿Qué otra cosa hizo Raquel? Aparte de robarlos. Mintió. Engañó a su padre. ¿De quién habría aprendido Raquel todas estas mañas? Ajá. Los hijos pueden imitar nuestras malas cosas. Porque ahí eso es lo que yo puedo ver en la vida realmente de... ¿Por qué sos así? ¿Por qué sos así? Si vos sos así, ¿ah? Tenés un carácter. Pero si vos también tenés un carácter. Amén. Amén. Si es chismoso, es porque usted es chismoso. Si es mentiroso, porque usted es mentiroso. Amén. Esa es la gran realidad. Son realmente reflejo de nosotros. No lo halló, dice. Bueno, no halló los ídolos. Sigamos. Entonces Jacob, ¿qué dice que hizo? Ahí hay un enojo santo. Hay gente que le dice al cristiano: tú no te puedes enojar porque tú eres un creyente, un aleluya. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Claro que me puedo enojar. Lo que no debo de hacer es que cuando estoy enojado, peque. Amén. ¿Así lo dice la Biblia o no lo dice así la Biblia? ¿Cómo lo dice la palabra del Señor? Airaos, pero no pequéis, dice. Ahí está airado Jacob. Ahí está enojado Jacob. Y Jacob va a sacar todo lo que tiene dentro de su corazón. Pero no va a exagerar. No lo está haciendo porque quiere maldecir a Labán. O no va a pecar al hacerlo. Dese cuenta de este enojo que muestra Jacob para con Labán. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: yo quiero que se dé cuenta lo que le dijo. Y ahí usted se da cuenta que Jacob ya es un hombre diferente. Es increíble en esas preguntas que le hace. ¿Cómo es que él muestra la transformación que Dios ha hecho en su vida? Miren la pregunta. ¿Qué transgresión es la mía? ¿Qué transgresión es la mía? Dímela. A ver, descríbemela. A ver, dime. ¿Cuál es mi transgresión? Ya buscaste los ídolos. No están, aunque allá estaban, ¿verdad? Pero no era él el que lo había hecho. Él no se había robado ningún ídolo. Pero dice: ¿en qué yo transgredí la ley? Oiga la pregunta que le hace. ¿Cuál es mi pecado?, le dice. Por eso está enojado él. ¿Cuál es mi pecado? Para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Yo no te he hecho nada. Yo lo que quiero que vea es la convicción que tiene este hombre cuando le responde con firmeza a Labán.
reta a Labán, aleluya, a que le diga en qué él había transgredido la ley. El diablo ya no nos puede acusar a nosotros, hermano, porque nosotros ya no somos sinvergüenzas, o ya no debemos de ser sinvergüenzas. El diablo te puede acusar cuando tú todavía estás en esas fechorías, cuando estás haciendo esos tratos ilegales, cuando estás usando tu mafia, cuando estás usando esa picardía. Te puede acusar el diablo. Eres igual que nosotros. Pero le dice, dime cuál es mi transgresión, le dice. ¿Qué otra cosa le dice? Le dice a Labán que él había actuado con justicia. O sea, tú no me puedes acusar a mí, le dice. Yo no pequé contra ti. Yo no te fallé. Yo he hecho bien las cosas, le dice. Y esa es la narración que le va a dar en este momento. Yo he hecho bien las cosas. Mire, fíjese lo que le dice. Sigamos. Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Mira cada animal. Mira cada una de las cosas que tengo. Te las he robado. He mentido. Te he engañado. No lo he hecho así. Yo aquí lo que veo, después de ser un hombre que toma por el carcañar, un hombre astuto, un hombre tramposo, aquí veo un hombre transformado, que ha hecho bien las cosas y que el diablo no tiene cómo acusarle. Estos 20 años, ahí está enojado, ahí está sacando todo lo que está en su corazón. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron y ni yo comí carnero de tus ovejas. O sea, no me tenías que ver. Yo, porque le temo a Dios, no lo hice. Aunque tenía el derecho, no lo hice, le dice. Sigamos. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas, le dice. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Mire el enojo con que se lo está diciendo. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví y por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces, le dice. Mire, yo lo que veo allí, yo quiero que se dé cuenta. Le dice, no solamente no he transgredido para contigo la ley, no he pecado ni para con Dios ni para contigo, he hecho bien las cosas, sino aquí hay algo, un detalle bien interesante. He caminado la extramilla. ¿Se recuerda lo que dijo Jesús con nosotros? Ve más allá. Quítate la capa y dásela, dice. Eso es exactamente lo que le está diciendo Jacob que había hecho por él. Yo hice más allá de lo que tenía que hacer. ¿Cómo vienes tú y me acusas? Le dice. Mire qué testimonio. O sea, por eso que yo lo que resalto acá es la firmeza con la que responde Jacob al decirle, ¿de qué tienes que acusarme? Si yo he hecho más allá de lo que yo debía realmente de haber hecho. Y tú eres el que te has portado desleal conmigo, porque me has cambiado el salario cuantas veces a ti te ha placido. Un hijo de Dios enfrentando al mismo enemigo y diciéndoles, ya no tienes parte ni suerte conmigo, diablo miserable. Antes me tenías, antes me usabas, antes andaba contigo, pero ahora soy libre por la sangre de Cristo. Ahora él había sido transformado por Dios y tenía su conciencia tranquila. ¡Qué carácter! Aleluya, qué firmeza. Aleluya. No te he robado nada. Regresa a la escritura. Sigue diciendo en el 42. Léalo por favor, ¿qué dice? Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac,
no estuviera conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. ¿Sí se da cuenta? Mire, Jacob conocía quién era Labán. O sea, en pocas palabras, si Dios no se le aparece en sueños a Labán, Jacob estaba seguro que eso exactamente hubiera hecho. Pues qué maldad. El diablo ha venido a hurtar, matar y destruir, hermano. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. De cierto me enviarías ahora con las manos vacías. ¿Pero qué dice? Pero Dios, dígalo conmigo, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Cuando haces el bien, Dios pelea por ti. Cuando haces el bien, tú no tienes por qué preocuparte. El diablo no te puede tocar, hermano. Cuando estás haciendo las cosas bien. No podía acusarlo Labán. Y lo reprende. Si no hubiera sido por Dios, ahorita en este momento, se hubiera ido solo Jacob. Pero Dios no te ha dejado, le dice. Gloria sea el nombre del Señor. Le dice que no le ha robado nada y que estaba dispuesto a que buscar en todos los campamentos. Proclama una maldición para aquella persona que había robado. Dese cuenta de esto. Hermano, nosotros tenemos que tener convicción de nuestro llamado. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos llamados por Dios. Hay una obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nosotros tenemos un propósito bien establecido en esta tierra. El enemigo no nos va a querer soltar. Siempre va a querer llegar a nuestras vidas, a querer insultarnos, a querer manipularnos. Ahora tenemos que actuar con autoridad nosotros. Cuando el diablo llegó a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, y esto, y lo, a tentarlo, le dijo, escrito está, diablo miserable. Él sabía, yo no tengo por qué comprobarle al mundo, yo sé que soy un hijo de Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, pregunto, ¿había sido transformado Jacob, sí o no? No solo de palabra, no solo por la promesa, en sus acciones él había demostrado que había cambiado, que había obedecido, que estaba haciendo el bien. Así debemos de actuar nosotros, porque de esa manera vamos a tener el respaldo de nuestro Dios. Había sido transformado por la palabra del Señor. No había cambiado completamente, pero Dios lo estaba transformando. Ya no era el mismo. Supo que Dios estaba peleando por él y no debía de temer. ¿Lo estaba protegiendo Dios, sí o no? Lo estaba protegiendo Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y ahora qué queda entonces? A mí me llama la atención Labán. Labán. Yo puedo ser Jacob o puedo ser Labán. Porque Labán tuvo una gran oportunidad en su vida, ¿o no? A Labán le llegó un siervo de Dios. Le llegó un siervo bendecido por Dios. Debía de aprovecharlo. Cuando Dios te envía a alguien que le ama, que le sirve, que está consagrado, debes de aprovecharlo. Porque por algo Dios no lo permite. Dios a como puede enviarte un Jacob o a como puede enviarte un Labán. Porque si te envía a un siervo suyo y no lo aprovechas y lo desprecias y lo haces por un lado, entonces te va a llegar un Labán. Qué terrible. Tremendo esto, hermano. Porque no estás dispuesto a escuchar. Porque no estás dispuesto a obedecer. Porque no estás dispuesto a poner la palabra de Dios por obra. Entonces, ¿para qué te va a enviar un siervo del Señor? Si lo vas a usar, si lo vas a manipular, si no lo vas a aprovechar.
La oportunidad que pierde Labán en su vida. Desaprovechó la oportunidad de ser parte de la historia de la redención a través de Jacob. Te habló Dios. Sí, fíjate que a través de mí va a venir la descendencia del Mesías, el Redentor de la tierra. Oh, bendito sea el nombre de Dios, hubiera hecho Labán, ¿verdad? Aleluya. Estoy escuchando, tengo la oportunidad de tener al siervo del Señor. ¡Ahí voy contigo, Jacob! Yo me voy a aprovechar de ti, pero de la manera correcta. Pero no lo hizo. De seguir la verdad y salir de un mundo de mentiras y falsedades. Pero no lo hizo. Él prefirió seguir allí. Prefirió las riquezas de este mundo y su vanagloria, buscando su propio bien fuera de Dios. A él le interesaba la riqueza. Dijo, oh, no, yo tengo otros dioses, dijo. Ese trae a Jehová, pero yo tengo más dioses que él. Sin embargo, Dios, una tras otra vez, le demostró que él es el único Dios. ¿Verdad que sí? Porque los otros dioses nunca hicieron nada por él. En cambio, el Dios de Jacob, a ver qué hizo el Dios de Jacob. ¿Cómo es que Labán pudo ver al Dios de Jacob, hermano? ¿Se pudo dar cuenta, sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué dijiste, hermano? En la prosperidad. En la prosperidad que le había dado. Las manchadas van a ser tuyas. Manchadas le dio el Señor. La cambió las manchadas, le dijo las lisas. Entonces las lisas empezaron a prosperar. Y yo imagino a Labán pidiéndole a sus dioses, a ver, diosecito, por favor, respondan. Diosecito, por favor, miren que ese Jehová de los ejércitos está peleando por Jacob. Demuéstrenle que ustedes son más poderosos. No se movían. No se movieron. Nunca hicieron nada. Cuidado me lo tocas, le dijo. Cuidado me lo tocas. A ver, dioses, por favor, díganle a ese Dios de que se meta con ustedes. Se quedaron callados. Es más, se los robaron a sus dioses. ¿Ah? Agarraron a sus diositos y se los llevaron. Imagínense lo que son los dioses de los hombres, hermano. Los agarran y los llevan y los esconden y los ponen debajo de... Mejor no le digo. Mira hasta dónde llegan esos dioses. ¿Qué dioses van a hacer? ¿Ah? Los enmugraron. En cambio, nuestro Dios siempre está allá, sentado en el trono, reinando por sobre toda la tierra, teniendo control de su pueblo. No se lo tocan. ¿Ah? A menos que Él autorice, si no, no se lo tocan. Gloria al nombre del Señor. Prefirió las riquezas de este mundo y su vanagloria. Prefirió lo temporal por lo eterno. Qué tontería cuando tomamos tal decisión. Preferimos las riquezas de este mundo, las casas, los carros, las modas, lo que hacen los de allá afuera. Todo eso lo preferimos muchas veces por no servir a Dios. Todo eso se va a terminar, se va a acabar. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre, dice la Biblia. La oportunidad que se pierde Labán de servir en el reino de Dios para llevar a cabo la obra redentora. ¿Cuánta ayuda le pudo haber sido a Jacob en vez de estorbo? Ay, hermano, perdemos la oportunidad. Prefirió ser un gran obstáculo en vez de una gran bendición a la obra del Señor. De seguir al Dios verdadero y no a sus dioses falsos. ¿Sabe que esta es la última vez que se hace mención de Labán? Ya no se conoce más de él. Pasó a ser parte de la historia. Cuando a usted le hablen ahora de Labán, ¿qué es lo que se va a recordar usted de Labán? ¿Qué es lo que le va a venir a su mente? ¿Qué es lo que quedó registrado en la Biblia de Labán? Un tremendo sinvergüenza. Un amador de las cosas, un idólatra, un engañador. ¿Ah? Alguien que no le importan los hijos, la mujer, ni nadie. A él solamente le importa él mismo.
Alguien que tuvo la oportunidad de tener a un siervo del Señor y no lo aprovechó. Alguien de aferrarse a lo eterno y prefirió lo temporal. Ese es Labán. Aleluya. Mire lo que nos deja la historia. Pero todavía falta un pedacito. Lo terminamos. De una vez, ¿verdad? Falta un pedacito aquí. Interesante, ¿verdad? Chiquitito. Podemos ponerle la novela de Labán. Sigamos leyendo. Porque al final de cuentas eso es lo que tenemos que hacer. Mire, se da cuenta de todo lo que le dijo Jacob, ¿verdad? Ya se imagina Labán, ¿va? Labán se quedó así. ¿Y qué le puedo decir yo ahora a Jacob? Porque le había dicho lo derecho, ¿sí o no? Le habló derecho. Le habló lo que debía de hablarle. No le agregó ni le quitó. Lo que le dijo era verdad. No podía negarse. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías. Mire el tremendo. Y los hijos, hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a un Labán así como este? Y todo lo que tú ves es mío. Era cierto. Eso no era cierto. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas? ¿O a sus hijos que ellas han dado a luz? ¿Qué puedo hacer? Sigamos. Ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo. Y sea por testimonio entre nosotros dos. Este es el otro mensaje. Ahí le va el otro mensaje entonces. Alabado el nombre del Señor. No, este es el quinto punto. Se lo voy a resumir. El pacto entre Jacob y Labán marca un precedente. Aleluya. ¿A qué llamó realmente Labán a Jacob? Si usted sigue leyendo, es que haya paz entre nosotros, le dijo. Si Jacob actúa como un mundano, como un carnal, le dice: no, tú me las vas a pagar. Yo me voy a arreglar contigo porque todo lo que me hiciste sufrir, lo que me robaste, yo me voy a encargar de vengarme. Esa sería la reacción de un mundano, de un carnal, de alguien que no le importa la voluntad de Dios. Sin embargo, Jacob acepta el pacto de paz. Es menester, hermano, que nosotros tengamos paz para con nuestro hermano y para con nuestro prójimo. No esté peleando. Cuando le ofrezcan tal cosa, diga: mejor las paces. No se mantenga en guerra. Porque al final de cuentas, la venganza es del Señor. Dijo en el libro de Romanos: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. Entonces, a pesar de todo el daño que había hecho, lo más sabio de parte de Jacob era: vamos a tener paz. Número 2. ¿Por qué hace pacto Labán con Jacob? Porque Labán se da cuenta que no le puede ganar a Jacob. Amén, hermanos. ¿O sí? Había intentado muchas veces y ¿sabe qué? Nunca le pudo ganar. Entonces se da cuenta que no le puede ganar y asegura que no tenga que ver con el Dios de Jacob. Dice: oh no, dice, si yo sigo así como estoy, no me va a ir bien. Ya me advirtió el Dios de Jacob que la cosa más me vale que me calme. Número 2. O sea, ese Labán no es tan tontito en esa área, ¿verdad? Para eso no es tonto Labán. Número 3. Labán, a través de este pacto, quería protegerse a sí mismo de Jacob. Mire que él no es tonto. Al marcar un límite que no debía traspasarse. Si sigue aquí, me va a seguir ganando en ganado. ¿Ah? Va a traer las vacas, va a traer las ovejas, va a traer los carneros y se van a seguir multiplicando y yo me voy a ver como ridículo.
Vamos a poner los límites. Mira, no te cruces para acá. De aquí para allá es mío. De aquí para allá es tuyo. Hágalo bien. Mire, ¿se da cuenta la división entre lo que es el mundo y el Hijo de Dios y el pueblo de Dios? Siempre hay una separación. No podemos nosotros estar con el mundo. El mundo no nos quiere a nosotros, porque no hablan como nosotros, porque no viven como nosotros, porque no se comportan como nosotros, porque no piensan como nosotros. Ellos, mafias, engaños, mentiras, robos, lo que quiera usted. En cambio el pueblo del Señor ya no es así. En cambio el pueblo del Señor ya no es así. Ya no es así. ¿Por qué otra razón hace pacto Labán? Mire, usted sabe cómo es la mente de Labán, ¿verdad? Labán es un mafioso. Labán es un aprovechado. Labán, si tiene la oportunidad, lo destruye a usted. Bueno, Labán temía que Jacob regresara con un ejército numeroso y que lo despojara de todos sus bienes. ¿Por qué? Porque Labán sabía que le había hecho daño a Jacob y dijo, este la trae conmigo y en el momento que crezca va a regresar y me la va a hacer de palitos. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí, Labán le llegó a tener miedo a Jacob. Es que Jacob no es tonto. Jacob es un hombre inteligente. Jacob es un hombre bendecido. Jacob es un hombre que hace bien las cosas. Y Jacob es un hombre que está protegido por Dios. Entonces, Jacob, oiga lo que le voy a decir. Jacob no puede perder. ¿No dijeron amén, Señor? Jacob literalmente no puede perder. Porque está en las manos de Dios. Aleluya. Hermano, conocer esto es una maravilla, es una bendición. El Hijo de Dios no puede perder. Porque Dios pelea por él. Porque Dios cuida de él. Porque Dios lo bendice. Amén. Porque Dios lo protege. O sea, Labán realmente le temía a Jacob. Y dijo, mira Jacob, en este pacto, me tenés que dar tu palabra y vamos a ir a poner unas rocas. Uno le puso un nombre según su idioma y el otro según el idioma de Jacob, ¿verdad? Mira, no vas a poder cruzar de aquí, ¿oíste? ¿Me das tu palabra? Labán estaba diciendo, aunque crezcas en ejército, aunque crezcas en poder, yo voy a estar seguro porque me vas a dar tu palabra que tú no vas a cruzar, le dijo. Tremendo ese hombre, hermano. Es tremendo. Jacob no llevaba esa idea. Jacob no pensaba en esa, porque él no pensaba, él iba a seguir adelante. Es que lo que pasa es que Jacob tenía su mirada puesta en el cielo, en hacer la voluntad de Dios. En cambio, Labán la tenía en esta tierra, hermano. Y como no tenía Jacob puestos sus ojos en esta tierra, Dios lo bendijo como quiera. Amén. Porque buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás le fue añadido. Alabado el nombre del Señor. Dios había peleado por Jacob. Y Labán se había dado cuenta. No le puedo hacer ya nada más. Mejor a este hombre lo dejo en paz o me va a ir mal. Yo no puedo pelear con un hombre que está protegido por una entidad divina. Hay cosas que nosotros no vemos, hermano. No vemos. Es más, muchos ignoramos tal vez. Pero yo creo, y se lo he dicho varias veces, yo creo con todo mi corazón que el Hijo de Dios está protegido. A donde quiera que va, a donde quiera que esté, estamos protegidos por Dios. Usted se lo dice a la gente allá afuera, están locos, ustedes creen en esos mitos y todo. Nosotros estamos protegidos por Dios. No hay manera que nos pueda tocar el diablo a menos que Dios se lo autorice.
Cuando yo miro la vida de Jacob, yo digo, qué bendición, Señor, la que tuvo Jacob, Padre. Está en la oscuridad sin ver nada, pero tú tienes, Señor, luz por todas partes a su alrededor. Señor, él está como un gatito, como una ovejita en medio de lobos. Pero como tú estás allí, Señor, nadie lo puede tocar. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. No sé si usted se dio cuenta, todo dice, no tendrás temor al terror nocturno. Mire, de día miraba a Jacob a ver si no viene. Ahí está un lobo. No sé si había lobos ahí, no creo que había lobos. Un león. Podía verlo y todo. Pero ¿y de noche? De noche. Nosotros no podemos ver las entidades malignas espirituales. Los gobernadores de las tinieblas no los podemos ver. Las huestes de maldad no las podemos ver. Las potestades no las podemos ver. Y nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces hemos caminado en peligros. Hemos caminado en situaciones de que, hermano, si no hubiera estado Dios por nosotros, ya no estuviéramos. Pero por su misericordia, aquí estamos el día de hoy. Cuando yo miro la historia de Jacob, digo, Señor, puedo tener confianza. Puedo tener seguridad, Señor, de que tú cuidarás de mi vida. Alabado el nombre del Señor. El versículo clave es este, 31:42. Leámoslo una vez más. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y Dios de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. La gloria y la honra siempre es para nuestro Dios. Dios siempre peleará por nosotros, aunque muchas veces no veamos que lo está haciendo. ¿Qué hubiera pasado si Jacob deja de confiar? No hubiera podido vivir toda esta experiencia. No hubiera podido ver todas estas cosas. Si decide actuar por su propia cuenta, no hubiese visto la mano poderosa de Dios obrando y peleando por él. Dios es fiel en sus pactos. Dios fue fiel al pacto que había hecho con Jacob y sostiene a aquellos que están incluidos en él mismo. Y usted y yo estamos en un pacto. El pacto de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Aleluya. Dios protege a sus siervos. Cierre sus ojos ahí donde está.